Abrí por error un chat familiar que no era para mí y descubrí que toda mi familia planeaba dejarme fuera de la herencia desde hace años. Mi nombre es Daniel Ríos, tengo 34 años y siempre creí que mi familia era complicada, pero normal. Mi padre, Jorge, era el típico hombre serio que evitaba conflictos. Mi madre, Lucía, vivía tratando de mantener la paz entre todos. Estaban mis tíos Raúl y Marta, mis primos Iván y Claudia, y mi abuela Elena, la figura central de todo. Nunca fuimos especialmente unidos, pero había comidas familiares, cumpleaños y un grupo de WhatsApp general donde se mandaban felicitaciones falsas y cadenas inútiles. Jamás imaginé que existía otro grupo, uno donde mi nombre era mencionado con frialdad quirúrgica. Todo empezó una noche común. Estaba revisando el celular cuando llegó una notificación de WhatsApp de un grupo llamado Familia Planificación. Pensé que era un error de nombre del grupo general y abrí el mensaje sin pensarlo. El primer texto que vi fue de mi tío Raúl: entonces estamos de acuerdo, Daniel no debe enterarse de nada hasta que todo esté firmado. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Cerré la app por reflejo, como si hubiera visto algo ilegal, pero la curiosidad y el miedo fueron más fuertes. Volví a abrir el chat, temblando. Deslicé hacia arriba y entendí que ese grupo llevaba meses activo. No estaba yo. Estaban todos los demás. Mi madre, mi padre, mis tíos, mis primos e incluso el abogado familiar, licenciado Fernando Salas. Leí mensajes como: no es justo repartir todo por igual, Daniel siempre fue el menos involucrado y mi mamá estaría de acuerdo con esto. Nadie discutía si era correcto. Solo cómo hacerlo sin que yo lo notara. En ese momento sentí algo peor que enojo. Sentí que nunca había pertenecido realmente a ese apellido. Mi madre escribió algo que todavía me duele recordar: es mejor así, evitará conflictos. Esa frase me atravesó como una traición limpia. ¿Evitar conflictos para quién? ¿Para ellos? Cerré el chat cuando vi que alguien escribía de nuevo. No quería que apareciera el aviso de lectura. Apagué el teléfono y me quedé mirando la pared, tratando de entender en qué momento mi vida familiar se había convertido en una estrategia legal para excluirme. Al día siguiente actué con normalidad. Desayuné con mis padres como si no supiera nada. Mi padre me habló del clima, mi madre me preguntó si iba a visitar a la abuela el fin de semana. Asentí. Todo era una obra perfectamente ensayada. Yo respondía, pero por dentro repasaba cada mensaje leído. Cada palabra tenía un nuevo significado. Ya no eran olvidos ni descuidos. Era un plan. Uno largo, pensado, conversado a mis espaldas. Esa tarde, mientras revisaba Facebook, vi una publicación de mi prima Claudia. Era una foto con mi abuela y el texto decía: momentos importantes, decisiones importantes. La familia siempre primero. Los comentarios eran peores. Personas escribiendo: qué bonito verlos tan unidos, así da gusto una familia. Leí esos comentarios con una rabia silenciosa. Nadie sabía que esa unión se estaba construyendo dejando a uno fuera. Yo. El que siempre aparecía en las fotos, pero nunca en las decisiones reales. Volví al chat esa noche y tomé capturas. Mensajes, fechas, nombres. Leí una conversación donde el abogado decía: legalmente se puede hacer sin que Daniel pueda reclamar si se maneja bien. Ahí entendí que esto no era una suposición. Era una ejecución en proceso. Nadie hablaba de si era moral. Solo de si era posible. Me sorprendió lo calmado que me sentía mientras descubría todo. El shock inicial había dado paso a algo más frío: claridad. El mensaje que más me marcó fue de mi primo Iván: siempre fue el raro, no se va a dar cuenta. No respondí. No podía. Ese comentario resumía toda mi vida familiar en una sola frase. Siempre presente, pero nunca considerado. Siempre invitado, pero nunca incluido de verdad. Apagué el teléfono y decidí algo importante: no iba a confrontar a nadie todavía. Ellos creían que yo no sabía nada. Ese error iba a costarles caro. Esa noche casi no dormí. No por miedo,
sino porque mi cabeza no dejaba de trabajar. Pensé en cada reunión familiar, cada comentario extraño, cada vez que cambiaban de tema cuando yo entraba a una habitación. Todo encajaba ahora. No era paranoia. Era planificación. Me levanté con una certeza incómoda: si ellos estaban jugando en silencio, yo también aprendería a hacerlo. Antes de salir de casa, revisé el chat una vez más. Un nuevo mensaje había aparecido: recuerden, nadie diga nada frente a Daniel este domingo. Sonreí por primera vez desde que todo empezó. No porque me hiciera gracia, sino porque ya no era el único que sabía la verdad. A partir de ese momento, cada saludo, cada abrazo y cada comida familiar iba a tener un significado distinto. Y ellos aún no tenían idea de lo que yo acababa de descubrir. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Desperté con una calma extraña, de esas que no son paz sino determinación. Me vestí con ropa sencilla, como siempre, y bajé a desayunar. Mi madre ya estaba lista, demasiado arreglada para una visita casual. Mi padre revisaba el celular en silencio. Nadie me miraba a los ojos por más de 2 segundos. Recordé el mensaje del chat: nadie diga nada frente a Daniel. Me pareció casi insultante lo mal que disimulaban. En el camino a casa de mi abuela, mi madre habló sin parar de cosas irrelevantes. Que si el tráfico, que si el clima, que si la vecina había cambiado las cortinas. Yo asentía, pero observaba cada pausa incómoda, cada respiración forzada. Mi padre no dijo una sola palabra. Tenía el teléfono boca abajo sobre la pierna. Sabía perfectamente que ahí estaba el grupo donde yo no existía. Y aún así, actuaba como si nada. La casa de mi abuela Elena siempre imponía respeto. Grande, antigua, con ese olor a muebles viejos y decisiones importantes. Cuando entramos, ya estaban todos. Mis tíos Raúl y Marta, mis primos Iván y Claudia. Sonrisas exageradas, abrazos largos, palmadas en la espalda. Iván me dijo: hermano, qué bueno verte, con un tono tan falso que casi me reí. Claudia evitó mirarme directamente. Ya sabía que yo estaba ahí, y que no debía saber nada. Nos sentamos a comer. Mi abuela presidía la mesa, observándonos a todos con esa mirada dura que siempre había tenido. Noté algo distinto: me miraba más de lo habitual. No con cariño, sino como si intentara medir algo. Raúl hablaba de poner las cosas en orden, Marta asentía demasiado rápido, y mi madre jugaba con los cubiertos. Cada frase parecía tener doble fondo. Yo escuchaba en silencio, grabando todo en mi cabeza. En un momento, mi abuela dijo: la familia debe pensar en el futuro. El silencio fue inmediato. Nadie me miró. Nadie. Sentí la confirmación absoluta de que el plan estaba en marcha. Iván rompió el silencio diciendo: sí, abuela, ya hemos hablado de eso. Hemos. Esa palabra me ardió. No era un error. Yo estaba explícitamente fuera de esas conversaciones. Sonreí y tomé un sorbo de agua, fingiendo normalidad. Después de comer, varios se levantaron con excusas absurdas. Voy por café, voy al baño, tengo que hacer una llamada. En realidad, se fueron todos al estudio. Todos menos yo. Mi madre dudó un segundo antes de levantarse. Me miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo dijo: no tardes en venir. Asentí. Cuando se fueron, supe exactamente qué estaba pasando al otro lado de esa puerta. Saqué el celular y abrí Facebook. Otra publicación. Esta vez de mi tío Raúl: reuniones familiares importantes. Tomando decisiones con responsabilidad. Los comentarios no tardaron: qué ejemplo de familia, así debe ser. Sentí una mezcla de rabia y lucidez. Todo estaba siendo preparado para verse limpio, correcto, inevitable. Yo era el elemento incómodo que debía quedar fuera del encuadre final. Escuché murmullos detrás de la puerta del estudio. No palabras claras, pero sí mi nombre. Eso fue suficiente. Me levanté, caminé hasta la puerta y apoyé la mano en la madera. No entré. No todavía. Preferí escuchar.
Oí al abogado decir algo sobre firmas, tiempos y evitar problemas legales. Alguien respondió, Daniel no va a reclamar, ni siquiera entiende estas cosas. Tragué saliva. El desprecio era peor que la traición. Cuando regresaron, todos actuaban aliviados. Como si ya hubieran avanzado un paso importante. Mi madre me preguntó si todo estaba bien. Le respondí, sí, todo normal. Me miró fijamente, buscando algo en mi rostro. No encontró nada. Sonreí. En ese momento comprendí que mi ventaja era el silencio. Ellos tenían el plan. Yo tenía la información. Y eso cambia completamente el juego. Antes de irnos, mi abuela me tomó del brazo. Me miró con una seriedad que me heló. La familia a veces hace lo que cree correcto, aunque duela, me dijo. No supe si era una advertencia o una prueba. Le respondí, lo sé, abuela. Al salir de la casa, sentí que ese domingo no había sido una reunión familiar. Había sido el ensayo general de algo mucho más grande. Y yo ya no era un espectador. Era parte del conflicto, aunque ellos aún no lo sabían. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por claridad. Mi mente repasaba cada gesto, cada palabra ensayada, cada silencio demasiado largo. A las 3 de la mañana abrí Facebook otra vez, como si mi instinto supiera que algo nuevo iba a aparecer. No me equivoqué. Mi prima Claudia había publicado una foto antigua de la familia, todos sonriendo, con la frase, la unión es respetar decisiones difíciles. Los comentarios eran aún peores. ¡Qué madurez! Así se maneja una herencia. Herencia. Ya no se molestaban en disimular. Me levanté y fui a la cocina. Mi padre estaba ahí, tomando agua, sorprendido de verme despierto. ¿No puedes dormir?, preguntó. Le respondí con la verdad parcial, no cuando siento que me ocultan cosas. Se quedó rígido. Bajó la mirada. No todo gira en torno a ti, Daniel, dijo, con un tono que no era agresivo, pero sí definitivo. Asentí. Lo sé. Por eso escucho. Esa frase lo descolocó. No respondió nada más. A la mañana siguiente, recibí un mensaje privado en Facebook. Era de Iván. Oye, primo, no te tomes a mal lo de ayer. A veces los adultos hablan cosas técnicas. Le respondí, ¿tan técnicas que no puedo estar presente? Tardó varios minutos en contestar. Es por tu bien. Sonreí con amargura. Esa frase siempre significa lo contrario. Guardé la conversación. Todo servía. Nada era casual. Más tarde, una notificación apareció por error. Un bug, una bendición. Durante unos segundos, pude ver el nombre del grupo familiar, Futuro Elena, Confidencial. No estaba dentro, pero vi fragmentos de mensajes en la vista previa. Mi tío Raúl, hay que cerrar esto antes de que Daniel sospeche más. Mi madre, me siento mal, es mi hijo. Mi abuela, es necesario. No es negociable. El mensaje desapareció, pero ya era tarde. Lo había visto todo. No confronté a nadie. Ese fue mi mayor acto de autocontrol. En lugar de eso, llamé a alguien que siempre había estado al margen, mi tío Ernesto, el hermano menor de mi padre. Nunca participaba en reuniones grandes. Siempre observaba. Cuando le conté lo que sabía, guardó silencio unos segundos. Luego dijo, al fin te diste cuenta. Esa frase me confirmó algo clave, no era el único que veía la podredumbre bajo la alfombra. Ernesto me explicó cosas que nadie me había dicho. Que mi abuela siempre había controlado el dinero. Que las decisiones familiares eran, en realidad, órdenes. Que ya antes habían dejado a alguien fuera, pero esa persona se fue sin pelear. Tú eres distinto, me dijo. Porque no te vas a ir. Te vas a quedar mirando. Colgué con una mezcla de rabia y propósito. Ya no era intuición. Era un patrón. Esa tarde, otro movimiento. Mi madre compartió una publicación.
A veces amar también es aceptar decisiones que duelen. Los comentarios eran un coro de validación externa. Nadie preguntaba qué decisión, ni a quién afectaba. Yo le escribí por privado, ¿esto también es por amor? No respondió. En cambio, una hora después, publicó otra foto, esta vez con mi abuela. Sonrientes. El mensaje era claro, el bando ya estaba elegido. Por la noche, escuché a mis padres discutir en su habitación. No gritaban, pero el tono era filoso. No podemos seguir ocultándole todo, decía mi madre. Si hablamos, se adelanta, respondió mi padre. Me quedé quieto, del otro lado de la pared, entendiendo que ya no me veían como hijo, sino como variable de riesgo. Esa fue la parte que más dolió. No la herencia. No el dinero. La deshumanización. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir nombres, fechas, publicaciones, frases exactas. No era venganza. Era memoria organizada. Si algo había aprendido, es que las familias que conspiran dependen del olvido selectivo. Yo iba a hacer lo contrario. Iba a recordar todo. Cada es por tu bien. Cada puerta cerrada. Cada grupo donde mi nombre no existía. Antes de dormir, recibí un último mensaje. Esta vez de mi abuela. Solo decía, hablaremos pronto. Nada más. Sin emojis. Sin cariño. Apagué el teléfono y miré al techo. Entendí que la fase silenciosa había terminado. Ellos creían que yo estaba confundido. Cansado. Manipulable. No sabían que ya había cruzado un punto sin retorno. La reunión del domingo no fue el inicio del conflicto. Fue el error que cometieron al subestimarme. 2 días después del mensaje de mi abuela, mi madre me pidió que la acompañara a hacer unas compras. El tono era demasiado amable, ensayado. Acepté. En el coche, el silencio volvió a ser protagonista. Cuando llegamos al supermercado, mi madre recibió una llamada y me pidió que bajara solo. Aproveché. Regresé al coche, abrí la guantera y encontré una carpeta manila con papeles doblados. No estaba buscando nada, pero ahí estaba. Como si el descuido fuera deliberado. El documento tenía un encabezado claro, reorganización patrimonial. Sentí un vacío en el estómago. Leí despacio. Propiedades, porcentajes, nombres. El mío no aparecía en ninguna parte. No como beneficiario. No como testigo. No como nada. Mi abuela figuraba como eje central, seguida por Raúl, Marta y mis padres. Todo estaba diseñado para verse legal, limpio, definitivo. Cerré la carpeta justo cuando mi madre regresaba. Fingí mirar el celular. Ella no notó nada, pero yo ya no era el mismo. Esa noche, el chat familiar volvió a moverse. No lo veía directamente, pero Iván me escribió, oye, ¿todo bien con tu mamá? La noté nerviosa. Le respondí, supongo que las decisiones importantes pesan. Tardó en contestar. No empieces, escribió finalmente. Sonreí. No estaba empezando nada. Ellos lo habían empezado hace tiempo. Yo solo había llegado tarde a la conversación, a propósito. Decidí hacer algo que nunca había hecho, hablar directamente con mi abuela. Fui a su casa solo. Me recibió con una sonrisa rígida. Nos sentamos en la sala. No ofreció café. Sé que estás inquieto, dijo. Le respondí con calma, sé que están decidiendo sin mí. No lo negó. Hay cosas que no todos entienden, respondió. La miré fijo. O que no todos deben cuestionar, agregó. Ahí entendí que no se trataba de protegerme, sino de control. Le pregunté si alguna vez pensó en mí como parte real de la familia. Su respuesta fue quirúrgica, eres familia, pero no en todos los aspectos. No levantó la voz. No fue cruel. Fue peor. Fue administrativa. Me explicó que el equilibrio requería sacrificios y que yo debía ser comprensivo. Comprensivo con mi propia exclusión.
Asentí. Me levanté y me despedí con respeto. No valía la pena discutir ahí. La batalla no se gana en territorio enemigo. Al salir, publiqué algo en Facebook. Nada directo. Solo una frase: la lealtad familiar se demuestra cuando nadie te está mirando. Los comentarios llegaron rápido. Algunos primos reaccionaron con likes silenciosos. Otros ignoraron la publicación. Mi madre no comentó. Mi abuela tampoco. Pero Raúl sí. Escribió: las decisiones maduras no necesitan drama. Respondí: ni secretos. El comentario desapareció minutos después. Pantallazo guardado. Esa misma noche, Ernesto me llamó. Ya se movieron, dijo. Me explicó que el abogado había pedido adelantar firmas. Que todo debía cerrarse antes de fin de mes. Te están dejando fuera por completo, afirmó sin rodeos. Le agradecí la honestidad. Colgué y sentí algo inesperado: alivio. La incertidumbre había terminado. Ahora sabía exactamente contra qué jugaba y cuánto tiempo tenía. Mis padres comenzaron a tratarme con una cordialidad excesiva. Preguntas innecesarias. Comidas favoritas. Ofertas de ayuda. Era culpa disfrazada de atención. Durante la cena, mi padre dijo: pase lo que pase, eres nuestro hijo. Lo miré y respondí: eso espero, porque lo legal no siempre coincide con lo moral. Mi madre dejó caer el tenedor. Nadie dijo nada más. El silencio volvió a ganar, pero ya no me intimidaba. Esa madrugada, volví a revisar la carpeta que había fotografiado en secreto. Había una cláusula interesante. Una que hablaba de impugnaciones por omisión informativa. No era fácil, pero tampoco imposible. Sonreí por primera vez en días. No porque quisiera pelear por dinero, sino porque no pensaba desaparecer sin dejar rastro, como esperaban. La historia no iba a cerrarse con una firma silenciosa. Antes de dormir, recibí otro mensaje de mi abuela: espero que sepas aceptar lo que viene. Apagué el teléfono sin responder. Ya no necesitaba hacerlo. Ellos creían que yo estaba a punto de resignarme. No entendían que la resignación no es mi lenguaje. La siguiente reunión familiar no sería un ensayo. Sería el escenario donde todo lo que ocultaron empezaría, por fin, a salir a la luz. La convocatoria llegó como siempre: un mensaje neutro en el grupo general de WhatsApp, el único donde yo sí estaba. Reunión familiar el viernes, tema importante. Nada más. Ni hora exacta ni contexto. Supe de inmediato que era el cierre. El momento donde todo quedaría resuelto. Contesté con un simple ahí estaré. Mi madre me miró desde la cocina cuando envié el mensaje, como si hubiera escuchado el clic. No dijo nada. Yo tampoco. El viernes llegué temprano a casa de mi abuela. A propósito. Quería observar quién llegaba nervioso y quién llegaba confiado. Raúl fue el primero después de mí. Me saludó con un abrazo rígido. «Qué puntual», dijo. «Hoy es un día importante», respondí. No sonrió. Marta llegó después, hablando por teléfono en voz baja. Al verme, cortó la llamada. Iván y Claudia entraron juntos, riendo demasiado fuerte. El ambiente olía a acuerdo cerrado, y a miedo mal disimulado. Nos sentamos en la sala. El abogado estaba ahí, algo que nadie me había mencionado. Mi abuela abrió la reunión con una frase ensayada: estamos aquí para asegurar el bienestar de la familia. Asentimientos automáticos. Yo levanté la mano. El gesto rompió el ritmo. Antes de empezar, dije: ¿alguien quiere explicar por qué el documento que van a firmar hoy no me menciona en absoluto? El silencio fue inmediato. Mi madre bajó la cabeza. Raúl apretó la mandíbula. El abogado intentó intervenir, pero mi abuela lo detuvo con un gesto. Daniel, esto no es personal, dijo. Me incliné hacia adelante. Entonces es administrativo, respondí. Y lo administrativo se explica. Marta murmuró: no es el momento. La miré. Curioso,
dije, porque nunca lo es cuando se trata de mí. Iván evitaba mi mirada. Claudia jugaba con sus uñas. La tensión ya no se podía esconder. Mi padre habló por primera vez. Hijo, no queríamos preocuparte. Respiré hondo. Excluyéndome, pregunté. Eso no es protección, es decisión unilateral. Mi madre levantó la vista con los ojos brillosos. Tu abuela cree que así es mejor. Miré a mi abuela. ¿Mejor para quién? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue fría, para el equilibrio. Esa palabra volvió. Siempre volvía. Como excusa universal. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Tengo capturas, dije con calma. Publicaciones, mensajes, omisiones. El abogado carraspeó. Raúl se levantó de golpe. ¿Nos estás amenazando? Negué con la cabeza. Estoy documentando. Esa diferencia lo descolocó. Ernesto, que había llegado en silencio y se mantenía al fondo, habló, yo también estuve fuera una vez. Todos lo miraron sorprendidos. Y aprendí que el silencio solo beneficia al que manda. Mi abuela golpeó suavemente la mesa con los dedos. Esto no es un tribunal, dijo. Le respondí, entonces no actúen como si dictaran sentencia. El abogado pidió un receso. Nadie se movió. Yo tampoco. El aire era pesado, denso. Sabía que no iba a ganar ahí, pero tampoco iba a perder. Lo importante ya había ocurrido, había roto el guión. Ya no podían fingir unanimidad ni control absoluto. Finalmente, mi abuela habló de nuevo. No firmaremos hoy. Raúl la miró incrédulo. ¿Qué? Ella levantó la mano. Necesito tiempo. Me miró directo a los ojos. ¿Tú también? Asentí. No era una victoria, pero sí una pausa estratégica. Mi madre soltó un suspiro que parecía contener semanas. Mi padre se recargó en el sillón, exhausto. Nadie sonreía. Nadie celebraba. Así se ven las decisiones cuando dejan de ser cómodas. Al salir, publiqué algo breve en Facebook, a veces el respeto empieza cuando alguien se atreve a preguntar. No mencioné nombres. No hizo falta. Los comentarios se dividieron. Algunos apoyos discretos. Otros silencios elocuentes. Raúl me bloqueó. Marta dejó de seguirme. Iván me escribió, esto se salió de control. Respondí, no. Por fin está a la vista. Guardé el chat. Cada reacción confirmaba que había tocado el nervio correcto. Esa noche, mi abuela me llamó. No para discutir, sino para advertir. Las familias no perdonan a quien rompe el orden, dijo. Le respondí con respeto, el orden que excluye no es familia, es jerarquía. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono apagado. Entendí que el conflicto había cambiado de forma. Ya no era sobre herencia. Era sobre poder, memoria y el precio de no aceptar el papel que otros escribieron para ti. El lunes amaneció distinto. No por el clima, sino por la sensación de haber cruzado una línea invisible. En el desayuno, mis padres actuaban con una cortesía tensa, como compañeros de trabajo después de una reunión fallida. Mi madre evitaba temas profundos. Mi padre leía noticias sin leerlas. Yo sabía que el conflicto ya no estaba contenido dentro de la familia. Había pasado a otra fase, la exposición gradual. Y eso siempre incomoda a quien vive de las apariencias. A media mañana, mi teléfono vibró sin parar. Notificaciones de Facebook. Mi publicación del viernes había sido compartida más de lo normal. Gente que no veía desde hacía años comentaba, qué valiente, eso pasa en muchas familias, el dinero saca lo peor. No era viral, pero sí visible. Lo suficiente para que incomodara. Lo suficiente para que dejara de ser un tema que podían manejar en privado, con llamadas y silencios estratégicos. El primer intento de control llegó rápido. Mi tía Marta me escribió por WhatsApp, Daniel,
estás ventilando cosas que no entiendes. Le respondí con una sola frase, entiendo perfectamente cuando no me consideran. Minutos después, me llamó. No contesté. Luego escribió, esto puede dividir a la familia. Pensé en responder, pero me detuve. La división ya existía. Yo solo había dejado de fingir que no. Por la tarde, Ernesto vino a casa. Traía una carpeta delgada. Esto no es para atacar, me dijo, es para defenderte si hace falta. Dentro había copias de documentos antiguos, decisiones similares tomadas años atrás. Otros excluidos. Otros silencios comprados con frases bonitas. No eres el primero, agregó. Esa frase me dio fuerza y tristeza al mismo tiempo. La historia se repetía porque nadie la había contado completa. Esa noche, el grupo familiar volvió a moverse. No el general. El otro. Lo supe porque mi madre dejó el teléfono boca abajo, nerviosa. Minutos después, mi prima Claudia publicó algo que no era casual: los problemas familiares se resuelven en casa, no buscando aprobación externa. Los comentarios fueron inmediatos. Algunos a favor. Otros cuestionando. Yo no comenté. No necesitaba hacerlo. El mensaje era para mí, y ambos lo sabíamos. Decidí responder de otra forma. Escribí una publicación más larga, medida, sin insultos. Hablé de transparencia, de respeto, de cómo el silencio impuesto también es una forma de violencia. No mencioné herencias ni nombres. Solo principios. La respuesta fue mayor de lo que esperaba. Mensajes privados de personas contando historias similares. Algunos familiares lejanos reaccionaron con sorpresa. El relato ya no me pertenecía solo a mí. Y eso les quitaba control. Mi padre me llamó a su habitación esa noche. Cerró la puerta. Esto se está yendo de las manos, dijo. Lo miré con calma. Se fue de las manos cuando decidieron sin mí. Se sentó cansado. Tu abuela no va a dar marcha atrás fácilmente. Asentí. No busco que lo haga, respondí. Busco que quede claro que no acepté en silencio. Esa diferencia lo dejó pensativo. Por primera vez, no intentó convencerme. Más tarde, recibí un mensaje inesperado. Era del abogado. Daniel, sería conveniente que habláramos. No lo abrí de inmediato. Lo dejé ahí, visible, como recordatorio de que ahora me consideraban una variable relevante. Antes era invisible. Ahora era incómodo. Y en dinámicas familiares como la nuestra, eso es poder blando. No absoluto, pero suficiente para frenar decisiones apresuradas. Esa noche soñé con la casa de mi abuela vacía. Sin muebles. Sin voces. Solo documentos sobre una mesa. Al despertar, entendí algo importante: incluso si perdía legalmente, ya había ganado en otro plano. Había recuperado mi voz. Y una vez que eso ocurre, ya no puedes volver al papel de hijo obediente que acepta lo que otros deciden por su bien. Antes de dormir, vi que mi abuela había eliminado varias publicaciones antiguas. Limpieza digital. Control de daños. Sonreí con cansancio. No era venganza lo que sentía. Era determinación. El conflicto ya no podía cerrarse con una firma discreta. Ahora había testigos, memoria y preguntas abiertas. Y eso, para una familia que vive del silencio, es el comienzo de algo que no pueden controlar del todo. La llamada llegó un jueves por la noche. Número desconocido. Contesté. Era mi abuela. Su voz sonaba distinta, menos firme, casi cansada. Necesitamos hablar con calma, dijo. No pidió, afirmó. Acepté verla al día siguiente, solo nosotros. Colgué sabiendo que no era un gesto de paz, sino de contención. Cuando alguien pierde control, intenta negociar. Y mi abuela jamás negociaba si no era necesario. Nos encontramos en una cafetería lejos de su casa. Territorio neutral, según ella. Llegó puntual, elegante, como si fuera a una reunión formal.
No hubo abrazos. He pensado mucho, comenzó. Yo esperé. Quizá cometimos errores en la forma, continuó. No en el fondo. En la forma. Ese matiz lo decía todo. Le respondí con respeto, el error fue decidir por mí. Apretó los labios. No le gustó que no bajara la mirada. Me habló de sacrificios, de historia familiar, de responsabilidades que yo no veía. Le dejé hablar. Cuando terminó, le pregunté algo simple, ¿en algún momento pensaste preguntarme? Se quedó en silencio unos segundos. No, respondió al final. Porque sabía que no estarías de acuerdo. Asentí. Entonces no fue protección. Fue imposición. No levanté la voz. No hizo falta. La verdad, dicha sin rabia, pesa más. Intentó cambiar de estrategia. Podemos arreglar algo para ti, dijo. Un porcentaje menor, algo simbólico. La miré fijamente. No es el dinero, respondí. Es haber sido borrado. Su expresión cambió. Por primera vez, pareció no tener un guión preparado. Las familias funcionan así, murmuró. Negué con la cabeza. Las jerarquías funcionan así. Las familias no. Al salir de la cafetería, sentí una mezcla extraña de alivio y decepción. No había villanos caricaturescos. Solo personas acostumbradas a mandar. Esa misma tarde, mi madre publicó una foto antigua mía de niño con la frase, siempre serás mi prioridad. Los comentarios fueron de apoyo. No respondí. Sabía que no era un acto espontáneo, sino parte del mismo intento de recomponer la narrativa. En el chat general, Iván escribió, tal vez deberíamos sentarnos todos y cerrar esto. Nadie respondió de inmediato. Minutos después, Marta contestó, ya se habló suficiente. Raúl envió un pulgar arriba. Yo escribí, hablar no es cerrar. Escuchar sí. El chat quedó en silencio. Ese silencio ya no me pesaba. Ahora me confirmaba que estaban incómodos. El abogado volvió a insistir en vernos. Acepté. Me explicó opciones, escenarios, riesgos. Hablaba con cautela. Ya no asumía que yo cedería. Esto puede alargarse, advirtió. No tengo prisa, respondí. Lo vi anotar algo. Por primera vez, alguien del otro lado entendía que mi posición no era impulsiva, sino sostenida. Esa noche, Ernesto me llamó. Tu abuela está midiendo hasta donde llegas, dijo. Si aflojas ahora, te pasan por encima. Le agradecí el consejo. No necesitaba reafirmarlo, pero escucharlo ayudaba. No estaba solo. Nunca lo estuve. Solo había tardado en ver quienes realmente observaban desde fuera del círculo de poder. Antes de dormir, revisé Facebook una vez más. Varias publicaciones familiares habían sido editadas o borradas. Comentarios desaparecidos. Reacciones quitadas. Era evidente que intentaban limpiar huellas. Me di cuenta de algo inquietante, si yo no hubiera hablado, todo habría quedado perfecto. Ordenado. Injusto, pero invisible. Esa certeza me quitó cualquier culpa residual. Apagué el teléfono con una convicción clara. No buscaba reconciliación forzada ni premios de consolación. Buscaba algo más simple y más difícil, ser reconocido como parte, no como excepción tolerada. Y si para lograrlo tenía que incomodar, retrasar o romper silencios antiguos, estaba dispuesto. Porque ya no se trataba de lo que podían quitarme, sino de lo que ya no estaba dispuesto a perder. Después de la conversación con mi abuela, algo cambió de forma abrupta. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni publicaciones indirectas. El ruido desapareció. Ese tipo de silencio no es paz, es estrategia. Mi madre dejó de compartir cosas en redes. Mi padre llegaba más tarde a casa. Era evidente que habían recibido instrucciones no dichas. El castigo no sería confrontarme, sino aislarme lentamente hasta que me cansara. El primer corte fue sutil. Un domingo familiar del que nadie me habló.
Me enteré por una historia de Instagram de Claudia, risas, comida, la sala de mi abuela llena. La publicación duró minutos antes de ser borrada, pero ya la había visto. No sentí sorpresa. Sentí confirmación. El mensaje era claro: si no entras al molde, quedas fuera del cuadro. Cerré la app sin reaccionar. No les daría ese gusto. Esa noche pregunté directamente en casa. ¿Hubo reunión hoy? Mi madre dudó. Sí, fue algo improvisado. Mi padre no dijo nada. ¿Improvisado y todos pudieron ir menos yo?, pregunté. Mi madre bajó la mirada. No queríamos más tensión. Asentí. Entonces eligieron la exclusión como anestesia. No hubo respuesta. Solo ese silencio incómodo que se instala cuando alguien dice una verdad que nadie quiere defender. Al día siguiente, Ernesto me envió una captura. El grupo Futuro Elena Confidencial había cambiado de nombre, Asuntos Pendientes. Un mensaje de Raúl decía: Daniel está radicalizado, hay que seguir sin él. No sentí rabia. Sentí algo más frío. Claridad. Ya no era un malentendido. Era una decisión consciente. Guardé la captura. No para usarla de inmediato, sino porque la memoria es poder cuando otros apuestan al olvido. Decidí hacer algo distinto. No publicar. No responder. No confrontar. Seguí con mi rutina, mi trabajo, mis horarios. El silencio, usado bien, también comunica. Y el mío empezaba a inquietarlos. Mi madre me observaba más de lo habitual, como esperando una explosión que no llegaba. No entendían que ya no necesitaba reaccionar para sostener mi postura. Una semana después, apareció otra señal. Mi abuela publicó una foto sola, con la frase: a veces hay que soltar para preservar la armonía. Los comentarios fueron de apoyo automático. Nadie preguntó a quién soltaba. Yo no reaccioné. Minutos después, la publicación fue editada. El texto cambió a algo neutro. Era evidente que el mensaje no había salido como esperaba. El silencio duele más cuando no obtiene respuesta. Esa noche, mi padre rompió el suyo. Tu abuela está muy afectada, dijo. Lo miré sin dureza. Yo también lo estuve cuando me borraron. Suspiró. ¿Qué quieres que pase? Pensé unos segundos. Que digan la verdad. Aunque no me beneficie. No respondió. Pero su expresión cambió. Era la primera vez que entendía que ya no buscaba ventaja, sino cierre honesto. El abogado volvió a escribir. Esta vez el tono era distinto. Más directo. Se está considerando incluirte para evitar conflictos mayores. Le respondí con una sola frase: incluirme no es favor, es corrección. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, solo dijo: entendido. Por primera vez, sentí que el tablero se equilibraba, aunque fuera mínimamente. Esa madrugada soñé con la mesa familiar vacía otra vez, pero esta vez con una silla colocada al centro, sin nombre. Comprendí el símbolo al despertar. No se trataba de recuperar un lugar antiguo, sino de redefinirlo. Ya no quería sentarme donde me asignaran. Quería que mi presencia fuera reconocida, no tolerada. El silencio seguía, pero ya no era castigo. Se había vuelto incertidumbre para ellos. Y en familias acostumbradas a controlar cada movimiento, no saber qué hará el que se negó a desaparecer es lo más desestabilizador que existe. Yo seguía quieto. Observando. Esperando. Porque sabía que, tarde o temprano, alguien rompería el silencio. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser como antes.